Damos gracias al Señor una vez más por este hermoso día de vida que el Señor nos ha concedido, en el cual nos podemos gozar y alegrar en Él. Quiero saludar a todos los hermanos, a la familia de la fe, a los santos que están sobre esta tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo sea en cada corazón. Quiero esta tarde compartir algo que he recibido del Señor, que es el llamamiento. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para cumplir un propósito en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea su ministerio, su trabajo en esta tierra, pero Dios lo sabe. Y es bueno, es bueno atender al llamado de Dios para conocer cuál es el propósito. Que Dios bendiga a la familia de la fe. Estamos orando al Señor por nuestros hermanos que están en aflicción. Estamos orando en medio de este mover que hay mundial. La iglesia de Jesucristo se está manifestando y es lo que la palabra del Señor nos enseña, que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de los Hebreos, en el capítulo 3, del verso 1 al 6. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor en el libro santo. Jesús, dice, es superior a Moisés. Jesús es el Señor. Jesús es el principio y el fin. Es las primicias, dice, como dice Pablo, de los que durmieron, el primogénito de Dios y el unigénito de Dios, nuestro Señor y Salvador. El apóstol, o quien escribió este libro de los Hebreos, ¿cierto?, narra y dice: por tanto, hermanos santos. Me gusta esa expresión. Por eso comencé este tema hablando a los santos que están sobre la tierra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En esta tierra hay muchas personas que estudiaron y se prepararon para ejercer una profesión. Y muchas profesiones son quizás muy loables, muy sublimes incluso, y otras no tanto, pero el que se aplica a hacer lo que estudió es un profesional. Yo recuerdo mi juventud, que no hubo mucho estudio de mi parte para prepararme para la vida por algunas circunstancias que viví. Por lo tanto, no pude estudiar una profesión y siempre mis trabajos eran temporales, circunstanciales, un poquito aquí, un poquito allá. Me apliqué a muchas cosas, pero no tenía una profesión fija. Hasta que conocí el propósito del Señor. Entonces entendí que Dios me había llamado para profesar su fe, para profesar el Evangelio de Jesucristo, para ser un profesional del Señor. Por eso dice el apóstol, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa es nuestra profesión. Seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios, es nuestra profesión, amado hermano y hermana. Por lo tanto, yo le invito a que se aplique a ese llamamiento, que obedezca a ese llamamiento, porque es, como dice la palabra, es para los santos. Es un llamamiento santo. Verso 2 dice: el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Aquí está citando al patriarca Moisés, ¿cierto? Al libertador Moisés, que Dios también le dio esa profesión, a pesar de él haber estudiado en Egipto, ¿cierto? Haber tenido un roce social muy alto. Sin embargo, Dios lo llama para cumplir un propósito y lo prepara para esa profesión. Verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, Cristo, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, si la casa de Dios tiene honra y nosotros anhelamos estar luego en la casa de Dios alabando y glorificando el nombre del Señor, y es bueno, el salmista lo decía, me es mejor estar un día en la casa de Jehová o en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ella. Y la casa es importante, pero más importante, ¿cierto?, es el que la hizo, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno. Verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Verso 5. O sea, él dio testimonio. Él siguió al testimonio. Él encomendó el testimonio luego a Josué. Amén. Como así también Dios nos ha entregado a nosotros y nos ha llamado a nosotros, más bien dicho, nos ha llamado para que ejerzamos esta profesión y llevemos este testimonio que es Cristo. Pero Cristo, como hijo, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Verso 6. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria a Dios. Si nos mantenemos firmes hasta el fin, es decir, el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. Es bueno, Dios nos recomienda y nos pide que permanezcamos en Él, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Volviendo al verso 1 del capítulo 3 de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aquí hay un llamamiento. Amén. Y este llamamiento, como lo dice allí el libro de los Romanos, ¿cierto? Romanos habla sobre este llamamiento y dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, muchas cosas se revocan, muchas cosas concluyen, muchas cosas se terminan, muchas cosas se acaban. Pero el llamamiento de Dios y los dones de Dios no se acaban, no se terminan. Son irrevocables, permanecen, porque vienen del Altísimo. Es un llamamiento santo. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que el Señor de paz nos bendiga, nos guarde, para atender a este llamamiento santo. Amén. Allí en el libro de Filipenses también, en el capítulo 3, verso 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Este no es un llamamiento de hombres.
No es un llamamiento de alguien que perece, no es un llamamiento cualquiera. Esto es un llamamiento del Altísimo, un llamamiento santo, un llamamiento irrevocable. Aleluya. Prosigo, dice el apóstol, a la meta, al premio del supremo llamamiento, porque aquí hay un premio. Hay un premio. Y este premio viene de lo alto. Y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El llamamiento es de Dios. Cuando a nosotros nos llama a alguien importante en la vida, estamos muy orgullosos a veces, aunque el cristiano no tiene que estar orgulloso, porque nos sirve eso. Nosotros tenemos que estar alegres, gozosos, ¿cierto? Pero muchos hombres se enorgullecen de que son llamados de personas importantes. Y está bien, porque es de la tierra, son terrenales, temporales, efímeros, pero su llamamiento es supremo, es un llamamiento que permanece, no se desvanece, sino que va a cumplir su propósito porque hay un premio en este supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios por esto. Allí en el libro de Segunda de Timoteo también podemos encontrar algo respecto a este llamamiento. Y es en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Ya encuentro el texto que tenía guardado en esta porción bíblica, que también se refiere al llamamiento de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Yo quiero que esta palabra la podamos considerar en este tiempo difícil, en este tiempo de caos, de aflicción, de dolor. Es un tiempo en que nosotros tenemos que atender a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para estar cumpliendo el propósito de Dios, estar obedeciendo a sus mandamientos, a sus enseñanzas. La palabra del Señor allí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto lo dice el apóstol Pablo y se lo encarga a Timoteo. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dice, aquí esto es hermoso, que podamos considerar, no por nuestras obras, no porque fuéramos capaces, no porque fuéramos influyentes, sino para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Por eso dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto ya estaba previsto por Dios, ordenado por Dios desde antes, como dice la Escritura, de los tiempos y de los siglos. El plan de salvación, el plan magnífico de salvación de parte de nuestro Dios, ya estaba previsto desde mucho antes de la fundación del mundo, como lo dice también la palabra del Señor. Y nosotros estamos en su propósito. Estamos considerados en su profesión, en la profesión que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Qué maravilloso es poder entender acerca de este llamamiento.
Aleluya. Por eso dice el libro de los, volvemos al libro de los Hebreos, capítulo 3. Gloria a Dios. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Según las Escrituras, amado hermano, hermana, el sumo sacerdote por excelencia es Cristo. No existe otro sumo sacerdote. En la tierra han sido nombrados personajes humanos como sumos sacerdotes, y la Biblia también lo habla sobre el sacerdote de Anás y Caifás. Eran sacerdotes en el tiempo de Jesús, eran sumos sacerdotes, pero en la realidad bíblica no existe otro sumo sacerdote sino Cristo Jesús, porque es el único que nos entiende, el único que puede interceder por nosotros. Los hombres interceden hasta cierto punto, pero Cristo Jesús nos salva, nos redime con su sangre y nos lleva al Padre. Por eso que se le considera el verdadero sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, porque Él es fiel. Fiel es el que nos llama. Fiel es el que nos llama. Y también pide de nosotros fidelidad. Según Pablo, también hablando en los Corintios, dice claramente, dice que el que ha sido llamado por Dios para administrar las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, tiene que ser hallado fiel. Fiel. Nosotros tenemos que ser, así como Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles a nuestra profesión y a ese llamado. Por eso dice la palabra del Señor, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dios ha llamado a los hombres para que cumplan un propósito. Dios nos ha llamado para que en el tiempo de la vida que Dios nos da en esta tierra, podamos cumplir ese propósito y podamos hacer la voluntad de Dios, atendiendo a ese llamado. El tema de esta tarde es el llamado de Dios, este supremo llamamiento de Dios, que nos ha llamado y hemos sido dignos de este llamado. Hemos atendido a este llamado realmente como Dios lo ha hecho cuando nos ha llamado, cuando nos ha instruido en su palabra, cuando nos ha hecho participantes de sus misterios. Gloria a Dios. Porque esto es un misterio también. Por eso que los hombres no pueden entender este llamamiento, no pueden entender esta profesión. Algunos se aplican en forma superficial, se encomiendan a Dios, rezan y hacen muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser fieles al llamado y atender a esta profesión. El profesional se ocupa de hacer lo que aprendió a hacer. Hoy día nosotros estamos viendo en las noticias periódicamente informes sobre lo que está pasando con esta pandemia, tanto en el mundo como en nuestro país. Y cada uno habla y da cuenta de lo que está sucediendo porque ellos estudiaron esto, especialmente los médicos. Muchos no están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero se guían, ¿cierto?, por esta profesión, la profesión de la medicina, de los médicos. Y ellos imparten y comparten, ¿cierto?, lo que ellos saben. Y nosotros podemos ver eminencias hablando sobre medicina, hablando sobre lo que está ocurriendo, dando algunos consejos
para que la población acate estos consejos, ¿cierto? Pero yo le digo una cosa, estos hombres son hombres que estudiaron terrenalmente, que estudiaron intelectualmente, pero esta profesión que Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, amado hermano, es para que profesemos su palabra, su evangelio, donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, porque esto es vida. Esto realmente trae vida. Hoy día nosotros podemos ver los informes de muerte, de enfermedad, en todas partes. Y aquí cobra vida la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando nos promete que nos ha llamado, nos promete de que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Por lo tanto, yo le invito, amado y amada hermana, que usted se despoje de todo temor. Yo sé que hay temores en los corazones. Temor a lo que vendrá. ¿Qué pasará con todo esto? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde terminaremos? Si usted entiende este llamado, acuda a este llamado y déjese guiar por el que lo ha llamado, porque fiel es Él. Aleluya. Él es fiel. Él no cambia ni muda de pareceres. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia su lección. Él no cambia su dirección, porque Él es fiel y Él es todopoderoso. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él está en todo lugar. Por lo tanto, debemos aprender a descansar en el Señor. Venga lo que viniere, descanse, amado hermano y hermana, en el Señor. No tenga temor. Eche fuera el temor en el nombre de Jesús. Porque si usted tiene temor, no va a poder cumplir la profesión que Dios le ha llamado a cumplir. Estaremos duditativos, estaremos imprecisos. Esa es la verdad de las cosas. Estaremos errantes. Y nosotros no fuimos llamados a ser errantes. Peregrinos sí, sobre esta tierra, pero no errantes. El hombre errante no sabe dónde va. El peregrino sabe dónde va. Dios les bendiga, Dios les guarde. Por eso el escritor sagrado habla de la casa, ¿cierto? Nosotros tenemos el ejemplo de San Juan 8, 36, donde nos habla, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Allí habla la palabra del Señor, dice que el esclavo no queda en la casa. El hijo sí queda en la casa. Porque esta casa no es una casa hecha de mano de hombres. Esta casa es hecha por mano de Dios. Su casa, mi casa, que somos nosotros, ¿cierto? Fuimos creados y hechos por Dios. Más bien creados por Dios. El hombre puede hacer muchas cosas, pero Dios es creador. El hombre hoy día, esta misma pandemia, lo mismo que estamos viviendo, ¿cierto? Esto han metido mano los hombres y esto es hechicería pura. Esta es la verdadera hechicería, porque la han hecho los hombres. Todo lo que es hechizo por mano de hombres es hechicería. Por eso que el hombre no es creador. Cuando hablan de que alguien creó esto, no. En estricto rigor, bíblicamente hablando, nadie en esta tierra es creador, solo Dios. Él es nuestro creador, incluyendo el diablo. El diablo no es creador, es imitador, es hacedor, hace maldad. Y el hombre que no sirve a Dios y no profesa esta, valga la redundancia, esta profesión, entonces
el hombre no está en consecuencia con el Creador. Tenemos que entender eso. Dios es nuestro Creador y nosotros somos hijos del Creador. Casa no hecha de mano de hombre. Por eso que dice que Él no habita en casa hecha de mano de hombre, sino en el corazón del hombre, porque es la casa que creó Él. Amén. Por eso dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Por qué de lo que se iba a decir? Porque a partir de Moisés, que recibe la ley, ¿cierto?, para impartirla al pueblo, era lo que tenía que decirse. De ahí, de la ley de Moisés, hasta el día de hoy, se imparte ley en todo el mundo. Hay toda la ley que los hombres aplican proviene de Dios. Que la han cambiado los hombres, sí. Que la han trastocado y que la han acomodado a su forma, ¿cierto? Eso sí. Pero la verdadera ley viene de Dios. Y de lo que se iba a decir, como dice el apóstol, a Moisés. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si alguno se gloría, dice el Señor, gloríese en el Señor. Nosotros nos gloriamos en el Señor, nos alegramos en Él, nos gozamos en Él, porque Él es nuestro Creador, el que nos llamó con llamamiento santo. Que Dios bendiga a los santos que están sobre esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Yo alabo al Señor, porque hoy soy un profesional de la fe, porque profeso este llamamiento santo que Dios me ha hecho. Y si usted atiende a esta palabra, también puede ser un profesional del Señor. Amén. Y Jesús dio ejemplo de aquello. Aún delante de Poncio Pilato, dice que él profesó, habló lo que tenía que hablar. Y lo demás lo dijeron los demás, incluyendo a Pilato. Cuando dijo, si tú eres hijo de Dios, dímelo. Tú lo has dicho. Y eso no tenía que decirlo, los demás lo decían. Dios bendiga cada hogar. Dios bendiga cada casa que no es hecha de mano de hombre, sino hecha por Dios, creada por Dios. Que el Señor de paz le bendiga, le guarde, añada su bendición a cada corazón. Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que estamos viviendo. Presentamos a todos nuestros hermanos y hermanas esas peticiones que están, Señor amado, en aquel grupo del Señor Eterno de WhatsApp. Oramos, Señor Eterno, por esas peticiones, para que tu misericordia se extienda. Señor, tú has puesto gracia y unción en cada uno de tus hijos. Por lo tanto, extendemos nuestras manos por fe. Señor, levantamos manos santas, sin ira, sin contienda, para orar e interceder por aquellos que están sufriendo. Que la paz y el amor de Jesucristo repose en cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.